Estamos de regreso, es el tercer giro de esta revista de cultura. Una vez más en la cabina nos permitimos esta oportunidad de tomarle el pulso a la actividad creativa con invitados que nos den cuenta de su gestión, de sus procesos, de sus proyectos. En esta ocasión me acompañan ya Joaquín Pérez, que es gestor en la Galería La Mata, y también está el artista que expone desde esta semana, es Jonathan Mosquera. A los dos les damos la bienvenida. Pasa que este 31 de marzo se inaugura esta muestra de Jonathan Mosquera en la Galería La Mata. La obra se llama Desprendimientos. Sean ustedes bienvenidos. Comienzo contigo, Joaquín, un poco conociendo acerca de este espacio, La Mata, cuáles son los objetivos primordiales de esta galería emplazada en la ciudad de Cuenca. Ya, buenas tardes. Gracias, Mariela, por la invitación y por la apertura a la radio y la apertura para poder hablar un poco de lo que estamos haciendo. La Mata es un espacio ahora, es un colectivo de arte y ahora tenemos un espacio físico con el cual he venido desarrollando producción, porque también soy pintor, entonces he venido realizando mi producción y visual, y ahora este año me propuse como empezar esta nueva etapa de galería, dar la apertura de artistas como Jonathan y igual futuras exposiciones de más artistas locales y nacionales que quieran participar en esta nueva faceta de La Mata, ya que es un colectivo que empezó como de graffiti. Ya tenemos como 13 años el colectivo. Concentrados en el arte visual. Sí, graffiti, arte visual, también tenemos lo que es indumentaria y bueno, ahí siempre un poco ahí la rebeldía en las calles con los grafitis y todo eso. Buenísimo. La Mata, les comento a los amigos que nos escuchan, no solamente nos escuchan acá en Azuay y en Cañar, sino en el mundo entero también. Si de pronto se dan una cita en la ciudad de Cuenca, la Galería La Mata está en la Presidente Córdoba 1435 y Coronel Talbot. En este espacio, el 31 de marzo, esta semana, se inaugura esta muestra. Se llama Desprendimientos. Y Jonathan Mosquera, a quien le doy la más cordial bienvenida, es el expositor quien ha trabajado Desprendimientos ya desde hace cuánto tiempo, Jonathan. Muchas gracias, Mariela, por el espacio. Desprendimientos es una muestra que recoge 3 series que se han venido trabajando en los últimos 3 años aproximadamente. Consta de 3 series. Una de las series que se va a ver en la exposición son unas pinturas que se desarrollaron en una época de confinamiento. Son, digamos, el tránsito que desarrollaba yo y los puntos donde, digamos, me trasladaba, ¿no? Al interior de mi vivienda. También hay otra serie que muestra una serie de pinturas basadas en el álbum familiar, y la tercera serie que son algunos ejercicios con la técnica de estrapo, que es básicamente arrancar de la superficie, ya sea del lienzo o del muro en el espacio público. Digamos, esta es la tercera serie, ¿no? que recoge 4 ejercicios de esta técnica. Y bueno, son estas 3 series que veremos en esta exposición. Fueron creadas a partir del 2019, más o menos, un poquito antes de la pandemia. No tiene que ver con la pandemia, pero hay una parte que se produjo en ese momento. Y bueno, estas otras series que te comento que se han ido dando hasta, no sé, desde el 2019 hasta hace un mes que produje la última pieza para esta exposición. Fíjate que son años álgidos, 2020. Se detona este tiempo impactante para todo el planeta, para todo el sistema planetario. Y ya puntualmente con artistas, con gestores, con productores, hemos comentado en más de una ocasión cómo de una u otra manera trastocó su quehacer y su vida entera, en realidad.
creatividad. Pero ya puntualmente con estas series con las que has trabajado, no podemos dejar de mencionar este aspecto, ¿no? Colocar luz sobre los tiempos pandémicos y sobre la gran estela que hasta el sol de hoy, como bien comentabas, tiene también o incide en nuestras vidas. Ya al terminar esta obra hace poco, ¿qué pensabas, qué reflexionabas al respecto sobre la obra en sí misma que se ha trabajado por estos últimos 3 años? Sí, digamos, es un poco difícil responder esa pregunta porque los mismos componentes que están en la exposición son de muy diverso tipo. Hay una pequeña parte que se produjo en pandemia. Yo también tengo prácticas en el espacio público, entonces también hubo una transformación, digamos. Parte de lo que se va a mostrar también recogen algunas experiencias como prácticas en el espacio público, que en época de pandemia fue inaccesible el espacio público, se trasladó a los espacios más domésticos, luego estos mismos ejercicios han sido retirados de las paredes de mi casa y son parte de lo que compone la muestra. Después de la pandemia he tenido prácticas que empezaron, digamos, en esas exploraciones en esta época, pero que ya han tenido también otros usos, ¿no? Te puedo decir que sí ha sido una época súper rápida. Sin embargo, digamos, parte de lo que se va a mostrar también me siento que tiene como un componente de estos cambios, de estas decisiones artísticas que se han ido generando, y parte de los productos no está enfocado específicamente, digamos, tengo otros ejes de análisis y de producción, pero me parece que sí hay un punto en el que se puede encontrar algunas partes que, digamos, fueron sacudidas por ese momento y que dejaron ciertos elementos, ciertos productos visuales también. Recordamos a nuestros amigos oyentes que transmitimos no solo por la FM y por la página web, sino también por nuestra aplicación y al momento por las redes sociales. Recibíamos en estos instantes también un comentario, Cuerpo Pacífico, Juan Pablo. Nos saluda desde Barcelona. Grandes artistas, dice Joaquín. Jonathan, viva la gestión independiente, siempre contracorriente, haciendo que el arte no muera en la ciudad. Y a propósito de este comentario, el arte independiente, ambos han hecho mención al trabajo en el espacio público. ¿Cómo se interviene hoy por hoy al 2023? ¿Cómo se considera? ¿Cuáles son las reflexiones de todo este movimiento que está dispuesto a intervenir en los espacios públicos para generar, yo diría, conciencia, ¿no? Vamos contigo. Sí, un saludo para Juan Pablo, gran amigo y también gestor cultural bastante amplio, siempre ha estado apoyando a La Mata y de hecho el año anterior hice una exposición en su lugar que se llama La Leonela y fue súper interesante. Eso por una parte, y por otra el espacio, claro, o sea, ¿de qué sirve hacer arte si no puedes marcar una conciencia en la gente? O sea, uno empieza como guambra ahí manchando las paredes o los cuadernos o todo, pero después de, o sea, ya la madurez, diría yo, empiezas a querer generar un cambio porque te das cuenta que también como La Mata, como pintor o como artista tienes una influencia en el público, en las personas que te siguen. Y claro, o sea, eres como un ejemplo que la gente toma, las nuevas generaciones, los nuevos pintores. Y en cuanto al espacio público actualmente, en el 2023, yo creo que hay tanta apertura que como cuando empezamos la policía te veía pintar y te perseguía o te decían que eras por poco y ladrón o cosas así. Y ahora es como que solo vas, pides la pared, lo pintas y la gente incluso te pide tu número, salen trabajos de pintura. Entonces creo que es mucho más abierto, sí. Oye, fíjate que me gusta, ya voy contigo, Jonathan, me gusta que hayas traído al momento presente, a colación, esta posición, porque
cambia un poco, de hecho, la perspectiva que yo misma podía llegar a tener acerca de la intervención de los espacios públicos en este sentido. Con el graffiti, por ejemplo, una de las líneas, ¿no? Que se trabajan en el espacio público. Dices tú que la conciencia colectiva local está cambiando, porque antes se consideraba a este ejercicio como una práctica vandálica. Claro. Es dejar claro este asunto. También me llama muchísima la atención. ¿Qué crees que esté cambiando en este sentido, en la conciencia colectiva? Yo diría que a raíz de la pandemia, toda la gente, como hubo una conexión tecnológica, incluso esto de transmitir y de poder llegar a más personas con tu pensamiento. Entonces, el punto de quiebre diría que fue en la pandemia, donde todos tuvimos muchísimo tiempo de expandir la conciencia a través de búsquedas en internet, de artistas, y de ahí a cuando la pandemia iba bajando, poder salir y aplicar todos estos conocimientos o esta apertura de mente y poder como decir, no sé, en Estados Unidos ya están en otro nivel, en Europa están haciendo esto, y como que ya se expande esta conciencia que aquí en Cuenca sí es como un poco cerrada, por así decirlo, por las creencias, por las tradiciones y todo, que uno antes de esta gran apertura tecnológica o de las redes sociales no teníamos tanto. Entonces ese para mí sería como el punto de quiebre. Interesante la reflexión. Vamos, Jonathan, contigo. Ya desde el trabajo artístico también, ¿qué es lo que se sucede en este 2023 en relación al trabajo con lo público, en lo público, desde lo público? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero a ver, sí me parece que el espacio público es muy importante dentro de muchas prácticas que suceden. Específicamente, digamos, dentro de lo que es el arte urbano, igual también hay un montón de cosas. Lo vandálico sigue existiendo, o sea, me parece que son líneas de trabajo, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me interesa hablar es un poco, digamos, de la democratización del espacio, ¿no? Y digamos también hablar de la mata en ese sentido, hacer una conexión. El acceso que uno tiene al espacio público es de alguna forma más libre, no tiene que pedir como permiso a las instituciones, a veces sí. Bueno, la institución también ha cooptado varias de esas prácticas, pero lo interesante para mí del espacio público es que cualquier persona puede acceder y apropiarse del espacio. Y en ese sentido también me parece importante mencionar la función que tiene la mata en este sentido también, ¿no? Porque me parece que hay digamos en este escenario que es Cuenca, los espacios de exposición son espacios que de cierta manera son un poco inaccesibles también. Elitistas, o sea, dices. Esa palabra a ratos... ¿Por qué inaccesibles? ¿En qué sentido? Porque me parece que lo que sucede, bueno, es digamos un poco la programación también que tiene, la logística que se tiene desde las instituciones, que está muy bien, pero cuando un artista, por ejemplo, estudiante que está en formación, quiere acceder a un espacio expositivo, generalmente lo que se le pone es, digamos, más que trabas, son unos parámetros para acceder a este espacio, que muchas veces termina desilusionando a los artistas. Y finalmente lo que están pidiendo las galerías es que hayan artistas que ya sean consagrados. Entonces me parece que es importante lo que está haciendo en este momento la Mata, porque me parece que sí hay una hegemonía de los espacios expositivos actuales, y la Mata de alguna forma se posiciona también como un espacio que da más apertura a otras distintas prácticas que de pronto en otros espacios no podrían haber, y artistas que pueden acceder a este espacio que tal vez no podrían acceder a otros espacios. En virtud del tiempo, previo a avanzar con recordar la muestra, la inauguración de la muestra, el tiempo de exposición en La Mata, me gustaría consultarte, Joaquín, sobre La Mata y todo el movimiento colectivo que se genera en el espacio. Recordemos que, si bien es cierto, no tiene los típicos parámetros que ha mencionado en este caso Jonathan, para
presentación de las propuestas de artistas, ya sean emergentes o consagrados en la mata, ¿cuáles sí son los parámetros? Porque deben existir algunos parámetros para presentarse. ¿Cuáles sí son los parámetros que la mata considera importantes para exponer en este espacio? Ya, antes que nada, tampoco estoy muy a favor de usar la palabra elitista, porque es como que todas las galerías de aquí de Cuenca te dan apertura a cualquier artista, es así. O sea, algunas sí te piden, como dice Jonathan, tu trayectoria, que seas como un poco consagrado o tengas ya tus años, pero yo diría que hay ciertos factores que son más de tipo capitalistas y capitalistas y de consumo. Entonces, si un parámetro de la mata fuera, o sea, si tuviera que describir uno, sería esto de irse en contra de esta corriente de, yo que sé, del trabajo diario de 8 horas en el que estás acostumbrado a vivir. Entonces la mata nace en respuesta a esta, es como una crítica, un espacio en el que puedes como sentirte libre y a la vez manifestar tu arte y presentar propuestas. O sea, nunca ha habido en la mata un impedimento para que no te puedas acercar y colaborar con la mata en una forma, sino más bien como siempre apoyando a los artistas. Y o sea, ese por un lado sería como un punto que siempre veo, involucrarme con artistas que estén, o sea, que estén comprometidos con el arte, con la magia que es hacer todo esto. Como es un lugar así, es un pequeño grano de arena en Cuenca y intento que se expanda para que se puedan crear estos nuevos discursos, que la gente diga, bacán, o sea, se puede vivir del arte o se puede crear cosas diferentes y hay este espacio para que se pueda crecer y evolucionar. Sabemos que la obra de Jonathan Mosquera ha sido curada por Cristina Carrasco. En este sentido, hemos compartido también el texto curatorial a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a revisar también en diferido la información a través de nuestras redes, nuestras plataformas, la página web, que queda también a manera de archivo dispuesto para ustedes por antena1.com. La relación, el trabajo, el vínculo entre artista-curador es de cierta manera muy íntima. Sí, es muy íntima. El trabajo con Cristina y el asentamiento ya de la línea curatorial para esta muestra que se llama Desprendimientos, ¿cómo la has percibido? ¿Cómo la sientes? Redonda, 360, una parte, sino con toda confianza te pedimos nos respondas, Jonathan. Bueno, ha sido un trabajo muy interesante. Siempre uno como artista necesita de estas otras miradas, de estas otras formas de ver lo que uno hace, que de pronto uno está indagando sobre ciertas cosas que no es muy consciente de ello muchas veces. El diálogo con Cristina fue un diálogo súper rico. Pudimos asentar algunas cosas que creíamos convenientes y ella también, digamos, a su vez iba sugiriendo cosas que también veía pertinente o ampliando algunas reflexiones, ¿no? Me parece súper interesante este tipo de trabajo, que finalmente terminó siendo un trabajo colaborativo, no solo desde mi producción, sino mi producción, digamos, fue inicial, fue un trabajo con la curaduría, fue un trabajo con el galerista, también fue un trabajo con la gente que me ayudó en montaje, porque museográficamente hay unos elementos súper interesantes que nosotros, digamos, yo cuando llegué con el material crudo a la galería, empezó este diálogo, como te digo, con Cristina, desde la curaduría, con la museografía, cómo montamos las obras, cómo presentamos las obras. Parte de lo que se va a ver también es algunos ejercicios pictóricos que están desarrollados de manera más objetual, digamos, museográficamente hablando. Entonces, este proceso ha sido un proceso no solo mío, sino más bien de un colectivo que se ha formado, que compone de galerista, museografía y la curaduría, digamos. Ha habido un trabajo súper interesante que, digamos, estos componentes han ido haciendo que el trabajo tenga una mayor fuerza, digamos.
Sobre la técnica del estrapo, ¿qué nos puedes decir para zafarnos, ¿no?, también de ignorancias en estos sentidos? ¿Qué nos dice sobre la técnica del estrapo? Sí, digamos, la técnica del estrapo es una técnica que data de antes de Cristo, ¿no? O sea, es una técnica muy antigua. Y bueno, sobre todo en la época de guerras en Roma, lo que se hacía cuando se destruían las edificaciones, en algún momento se empezó a retirar con esta técnica del estrapo algunos murales para rescatarlos. Entonces, de alguna forma, el estrapo es una manera de conservar lo que puede estar en algún momento perdido, ¿no? Se parte de ahí. Luego, técnicamente, es desprender la capa superficial de la pintura, que generalmente está en un muro, que generalmente está en un lienzo. Entonces lo que se hace ahí es, bueno, un trabajo un poco químico también, de utilizar celulosa, papel japonés, en donde uno le coloca sobre la superficie que quiere desprender. Esto tiene un tiempo de secado y luego se le desprende, y uno desprende, se queda con la capa más fina de la pintura. Entonces esto a mí me interesaba mucho por las indagaciones sobre la memoria que llevo haciendo desde algún tiempo, sobre el tema del recuerdo, sobre el tema del olvido, sobre la fragilidad misma de las imágenes con las que trabajo. Tú, cuando le desprendes un estrapo de la superficie que quieras, la imagen no te sale íntegra, te sale una imagen fragmentada. Entonces, esto de aquí a mí me parecía muy pertinente usarlo, porque me ayudaba a producir este tipo de cosas y de indagaciones que llevo haciendo sobre la memoria misma, ¿no?, que tiene que ver con el recuerdo y con el olvido. Creo que con eso deberíamos quedarnos. Hasta acá, en virtud del tiempo, este encuentro con Joaquín Pérez, gestor de La Mata, esta galería que recibe esta semana la muestra en Cuenca de Jonathan Mosquera Calle. Se llama Desprendimientos. Nosotros avanzamos, tendremos un cuarto y último giro de esta revista de cultura. Esperamos nos permita hacer buena compañía hasta las 13 horas hora Ecuador, transmitiendo por los 90.5 y antena1.com. También nos acompañó Jonathan Mosquera, el artista que expone a partir de este 31 de marzo hasta el 30 de abril en la Galería La Mata. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de ADN, la revista de cultura de la Antena 1. Desprendimientos. En la exposición Desprendimientos, Jonathan Mosquera Calle usa como tarea artística las representaciones de fotografías familiares y de escenas domésticas, las mismas que son arrancadas del lienzo con la técnica del estrapo, con la cual se mide la rapidez estética con la que las personas pueden recuperar ciertas características de los recuerdos visuales, así para sondear la naturaleza entre la realidad y el más allá, implicados ciertos cambios desadaptivos pero esenciales para entender cómo los recuerdos de los testigos presenciales pueden estar sesgados ante la repetición de un mismo suceso creativo, que finalmente se desprende y desvanece su vivacidad hacia la oscuridad. Inauguración, viernes 31 de marzo, 7 p.m. Fecha de cierre, 30 de abril. Lugar, Galería La Mata, Presidente Córdoba, 1435 y Coronel Talbot. Por Antena 1. Antena 1 Radio Video. Los cursos presenciales del Abraham Lincoln te ofrecen la mejor metodología para aprender o perfeccionar tu inglés.